Noticias con valor. Libertópolis presenta a Estuardo Rodríguez Astur y Carolina López Ávila en Geópolis. Muy buenas tardes, amable radioescuchas, bienvenidos a su programa temática internacional Geópolis. Es un placer, un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes y poderlos, saludar desde las cabinas de Libertópolis y sobre todo poder dar con mucha alegría las noticias que podemos involucrarnos, que nos pueden involucrar el día de hoy. Ando un poco despistado, disculpas por eso. Pero estoy muy contento, estoy muy emocionado porque tenemos la casa llena nuevamente y sobre todo tenemos unos invitados de lujo. El día de hoy, Carolina nos va a presentar a nuestro invitado muy especial, un gran amigo y una persona muy protagonista de las actividades y sobre todo del tema que vamos a conversar el día de hoy, que sería. Carolina, buenas tardes. Stephanie, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes dos? Muy buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar con ustedes de nuevo en otro programa de Geópolis. Hoy tenemos un programa bastante, como les puse en las redes sociales, importante, exclusivo. Tenemos información de gente profesional que nos va a explicar un poquito sobre el tema que está viviendo y sobre la problemática en Siria. Muy buenas tardes, Stephanie y Estuardo. La verdad es de que hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre. Es un honor tenerlo con nosotros y se los voy a presentar. Es el doctor Edmond Mulet, quien es periodista, abogado y notario, político, diplomático y funcionario internacional. Asimismo, fue jefe del mecanismo para investigar el uso de armas químicas en Siria. Por lo tanto, vemos que es alguien experto en el tema y para uso de este programa del día de hoy, vamos a hablar en realidad qué es lo que está pasando en el conflicto en Siria. Nos vamos a entrar mucho al tema y vamos a tener indiscreciones sobre el tema precisamente. Hoy es un buen día para que podamos aclararnos las ideas. Siempre hay mucha gente muy animada para hacer conjeturas, hacer opiniones y externarlas en las redes sociales. Hoy vamos a darles la oportunidad a varios de ustedes que puedan hacer sus preguntas, sus consultas. ¿Por qué? Porque así tenemos un mejor criterio para esas opiniones que normalmente decimos. Por eso, creo que lo primero, muy bien lo dijo Carolina hace un rato fuera de micrófonos, es introducirnos a qué realmente es Siria, qué representa Siria. Y eso me trae una excelente película, Edmond, y muy buenas tardes, sobre el título en inglés fue Kingdom of Heaven. No sé si usted vio esa película, salió Orlando Bloom. Y le pregunta en una forma muy simpática a Salahadín, al gran Salahadín, ¿verdad? Que en ese momento era el líder, ¿verdad? Que estaba dirigiendo los ejércitos árabes musulmanes en la época. Y le dice, bueno, ¿y por qué es tan importante estas tierras? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante Jerusalén? Y le dice, no es muy importante por nada y a la vez es todo, le dice. Y esa es esa ambigüedad tan tremenda. Y lo mismo creo que aplicamos para el histórico Damasco y luego Siria. Que podamos de alguna forma ilustrar nuestros radioescuchas porque es realmente en el mundo geopolítico y sobre todo geoestratégico tan importante el territorio sirio. Y muy buenas tardes nuevamente, Edmond. Pues muy buenas tardes a Estuardo y Carolina y Stephanie también. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este programa.
como hemos visto, el tema de Siria y el uso de armas químicas en Siria ha vuelto a tomar pues los titulares de primera página alrededor del mundo desde hace ya 12 días, cuando ocurrió este último incidente en la población de Duma, que es muy pegada, muy cercana a la capital de Siria, en Damasco. El conflicto actual en Siria ha creado más de 500,000 de muertos. Hay más de 4.200.000 refugiados en Turquía, en Jordania, en otros países vecinos. Yo visitaba Siria porque, como jefe de las misiones de mantenimiento de la paz de los Cascos Azules, Naciones Unidas tiene una misión en los Altos de Golán, entre Siria e Israel. Entonces me tocaba pasar por Damasco para inspeccionar ahí nuestra misión. Entonces yo conocí ese país, que era absolutamente extraordinario, bellísimo, una belleza natural, la agricultura floreciente, la infraestructura, las carreteras, los hospitales, en fin, todo el país realmente era un país bellísimo, y esta guerra pues los ha dejado en escombros, no ha quedado piedra sobre piedra. También lo que es lamentable, además de las pérdidas humanas y la tragedia, de la destrucción pues, de vidas y de familias, y sobre todo las mujeres y los niños que han sufrido tanto, ha sido la destrucción de esos sitios arqueológicos fantásticos, porque ahí pasaron todas las grandes civilizaciones del mundo, desde los asirios, que de ahí viene la denominación original de Siria, pasaron los persas, Alejandro el Grande con los griegos y los romanos, y los cruzados europeos que quisieron reconquistar la Tierra Santa, y después Turquía. Desde varios siglos Turquía ocupó toda esa parte pues, del Mediterráneo, y es importante la situación geográfica de Siria, porque es el cruce de los grandes caminos, del comercio internacional. Era el inicio pues de la ruta, también de la ruta de la seda, que pasaba por India y llegaba hasta China. Y actualmente, aunque Siria produce bastante petróleo y gas natural, sobre todo pasa por Siria, por el territorio sirio, una gran cantidad de oleoductos que vienen del Kurdistán y que vienen de Irak y que vienen de Kuwait. Todo eso pasa por ahí. Entonces el control geográfico, geopolítico de Siria ha sido muy importante. Después de la caída del Imperio Otomano en 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial, hay que recordar que Turquía equivocadamente se alió con Alemania en la Primera Guerra Mundial, y al perder Alemania también perdió Turquía, y todo ese imperio que tenían todo el este del Mediterráneo se descalabró también. Entonces entraron los franceses y los ingleses tratando pues de ocupar también ese territorio, y se repartieron entre Francia e Inglaterra muchos de esas tierras, y algunas las compartían, como Siria, era un cogobierno francés e inglés. Y después ya de la Segunda Guerra Mundial, entonces ya Siria se independizó y ocupó pues todo ese territorio. Hay que recordar que mucho también de ese territorio sirio abarcaba el actual Líbano y el actual Israel, o sea que era un gran territorio. Entonces todas estas potencias, a través de los siglos, desde hace más de 8.000 años, les ha interesado mucho el control de Siria, y el actual conflicto hay que verlo dentro de ese contexto, del control del territorio por las grandes potencias. Y en este momento pues es Europa Occidental aliada con los Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro, con los otros adláteres, Arabia Saudita apoyando a los Estados Unidos e Irán apoyando a Rusia. La gran víctima de todo este conflicto, por supuesto, y el país más amenazado por todo, es Israel, porque Hezbollah, el grupo terrorista apoyado por Irán que estaba operando en Líbano, se salió de Líbano y se fue a apoyar al régimen de Bashar el-Assad en esta guerra civil, y son los grandes enemigos de Israel. Entonces el país más preocupado de esta situación y la posibilidad de que Rusia
o Irán o Hezbollah ocupen permanentemente el territorio sirio, el más preocupado es Israel. Entonces, Europa Occidental y los Estados Unidos también quisieran ellos tener ese control sobre Siria, no quisieran que lo tuvieran otros y tampoco lo quieren compartir. Entonces, menciono todo esto porque todo esto forma parte pues de la guerra actual en Siria. No es tanto una guerra en contra de Bashar el-Assad o la actividad de grupos rebeldes o terroristas o islámicos, sino que es mucho más grande que eso. Es una guerra de terceros, pues ahí no están las grandes potencias ellos mismos combatiendo, pero financian, apoyan a terceros para que representen sus intereses. Y desgraciadamente estas grandes potencias tampoco toman en cuenta el sufrimiento humano, todos esos muertos, el 500,000 de muertos que les he mencionado, los refugiados, los civiles que sufren la destrucción del país, eso al final no les interesa, sino que les interesa el control. Para Rusia también es fundamental tener acceso a las aguas calientes del mar Mediterráneo, conservar la base naval que tienen, ampliarla, tener bases aéreas. Siria tiene en este momento un gobernador ruso, mariscal o general en cada una de las provincias sirias. Todas las posiciones militares, checkpoints de vigilancia policial o militar de rusos ya en este momento. Entonces yo puedo prever que en este conflicto, en esta guerra, quien va a obtener el control de Siria en este momento es Rusia. Pero esto no se acaba aquí, esto no se termina acá. Yo creo que como ha sido durante todos estos siglos, ese conflicto va a seguir. Edmond, hablando un poco sobre muy buena introducción, gracias Edmond por ilustrarnos por la importancia que representa Siria para el mundo y sobre todo para esta parte del mundo. Hay algo que los escuchas deben de conocer más con amplitud y es el desempeño de algunas instituciones u organismos que se relacionaron con su comisión, su liderazgo en esta investigación que se hizo para el uso de armas químicas en Siria, y es la famosa OPAC y también Naciones Unidas, por supuesto. Y también ampliar un poco el tema de estas guerras de terceros, que son las famosas guerras proxy, para que ellos vayan haciéndose una idea más clara de qué es lo que está pasando realmente en el mundo y específicamente precisamente esa era la pregunta que estaba en el inbox. ¿Verdad? Sí, ¿qué es lo que estaba realizando la comunidad internacional para poder solucionar el conflicto interno de Siria? Excelente, estamos comunicados con nuestros escuchas. En este tema, pues dentro de ese conflicto en Siria ha surgido el elemento terrible pues del uso de armas químicas. Hay que recordar que las armas químicas fueron utilizadas durante la Primera Guerra Mundial por todas las partes. Todos los países en conflicto en ese momento descubrieron las armas químicas como una forma de combatir y de tener control militar, pero muy rápidamente se dieron cuenta pues que era un arma realmente insidiosa, que afectaba, que no tenía pues mucho valor militar en ese momento, sobre todo si todas las partes lo usaban, y los que resultaban afectados eran los civiles. Y en 1925, ya bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones, se firmó el tratado y las convenciones internacionales posteriores que prohíben la producción, la tenencia y el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia en el mundo. Y después hubo otros tratados y convenciones internacionales que ratificaron esa decisión de aquella época. Muchos de los países del mundo, incluso Rusia y los Estados Unidos y Francia, Inglaterra, las grandes potencias, desarrollaron programas de armas químicas, incluso las tenían listas para la Segunda Guerra Mundial, pero se abstuvieron de usarlas. Pero la producción siguió y la investigación en la producción de armas químicas continuó. Pero ahí, además de prohibir la producción y el uso y el embodegamiento de estas armas, hubo otras convenciones que determinaron que aquellos que ya tenían esas armas químicas las tenían que destruir. Entonces empezó un proceso en que la gran mayoría de países del mundo suscribieron, y aquellos que tenían armas químicas las tenían que destruir. Rusia, por ejemplo, ya el año pasado, en el 2017, se oficializó, se confirmó que Rusia destruyó todas sus existencias de armas químicas. Los Estados Unidos, que tienen mucho más de armas químicas que Rusia, está en ese proceso y se espera que en los próximos 2 o 3 años complete la destrucción de sus armas químicas. El Reino Unido, Francia y muchos otros países ya lo han completado.
Y dije que era la mayor parte de países del mundo porque no todos los países del mundo se han adscrito a ser miembros de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, que tiene su sede en La Haya, Holanda. Y de esos países que no han suscrito esos tratados son Israel, Egipto, Corea del Norte y Siria hasta hace 3 años, hasta el 2013. Cuando el presidente Obama, teniendo información, bueno, ya habían habido incidentes de uso de armas químicas en Siria, y el presidente Obama dijo, si vuelven a usar armas químicas en Siria, eso es cruzar una línea roja, la famosa Red Line de Obama, y si lo vuelven a hacer, nosotros vamos a atacar militarmente a Siria y vamos a usar represalias militares en contra de ellos. Y en octubre del 2013 en Guta, en uno de los barrios de Damasco, hubo un gran incidente de utilización de armas químicas. Ahí murieron más de 1.500 personas. Fue lo más grave que ha sucedido desde la Primera Guerra Mundial, y más de 5.000 personas quedaron afectadas también por esto. Entonces Obama, como ya había amenazado, pues ya estaba a punto de lanzar pues una represalia militar cuando intervino Rusia y dijeron, momento, alto ahí. Ahorita estamos negociando con los sirios y a cambio de que no ataquen a Siria, a los Estados Unidos, Siria reconoce y acepta que ha tenido y tiene armas químicas y se compromete a destruir sus existencias y a no producir armas químicas. Así se pudo detener el ataque norteamericano, se negoció y bajo los auspicios de la OPAC, de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, se supervisó la destrucción de todas las armas químicas en Siria. Siria declaró todas sus existencias, los stocks que tenían, y eso ya pasó a una nueva etapa. Y Siria depositó en la OPAC, en La Haya, muestras de las armas químicas que estaba destruyendo. Las depositó ahí porque es obligación cuando uno es parte del tratado, si uno ha tenido armas químicas, depositar muestras de lo que tenía y de lo que ha destruido, como una prevención para casos en el futuro. Entonces ahí todo estaba bien. Ya Siria es miembro de la OPAC, como muchos otros países, solamente Israel, Egipto y Corea del Norte no lo son, y por lo menos se evitó esa confrontación militar. Sin embargo, siguieron utilizando armas químicas en Siria en varios incidentes, y el 4 de abril del año pasado en la población de Han Sheikhoun hubo otro gran incidente, y es cuando el Consejo de Seguridad crea este mecanismo para investigar el uso de armas químicas en Siria, porque no deben existir, son prohibidas, y sin embargo están siendo utilizadas en Siria. Y es cuando el secretario general nuevo de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, me pide a mí que yo encabece ese mecanismo para investigar esas armas químicas en Siria. Y ahí es donde lo voy a parar, porque los vamos a dejar con esa incertidumbre, y pues le vamos a hacer una pregunta muy directa a nuestro invitado de honor, señor y al doctor Edmond Mulet, que es si el gobierno sirio ha utilizado entonces armas de destrucción masiva en su población o en su territorio. Vamos a hablar en unos instantes en su programa de temática internacional Geópolis. Doctor, también. Estás escuchando Geópolis. Visita nuestra fanpage facebook.com/geopolis.com. Dale like y haz tus comentarios acerca del programa. Geópolis. Una mirada a la actualidad mundial con la conducción de Estuardo Rodríguez Aspuro, Carolina López Ávila y Daniela Michelle Sánchez Pontaza. Geópolis. El país está en caos. Los villanos hacen de las suyas en toda Guatemala. El gobierno brilla por su ausencia. Y ante este caos, ¿quién podrá defender la vida, la propiedad y la libertad? Los valientes y capaces son los héroes de la libertad. Héroes sin antifaz. Héroes que dan la cara y el nombre todos los días en la batalla de las ideas. Pero lo triste es que muchos se pierden en el circo y olvidan lo importante, sus seres queridos. ¿Y tú vas a apoyar a los villanos que nos están llevando al precipicio o te convertirás en un héroe de la libertad? Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas.
y solo en Libertópolis la estamos dando. Únete a Libertópolis. #LiberHéroe. Estamos de vuelta en su programa de temática internacional Geópolis, hoy tratando el tema de Siria con un invitado muy especial, el doctor Edmond Mulet. Estábamos hablando un poquito sobre los ataques en Siria y sobre qué institución, le voy a de una vez de preguntar, hay muchas consultas y entre todas estas preguntas que son muy importantes y vamos a tratar de abarcarlas todas, es qué institución es la que está velando para que realmente se cumpla la destrucción de las armas químicas y qué mecanismos van a utilizar ya la institución encargada en los países que ya las han destruido para realmente rectificar que sí sea cierto. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, basada en La Haya, Holanda, es la responsable, tiene el mandato de la comunidad internacional, producto de tratados y convenciones internacionales. Ese es el organismo internacional encargado de velar para que los tratados internacionales se apliquen. Tratados internacionales que dicen, que estipulan que las armas químicas son prohibidas. Es prohibida su producción, es prohibido su embodegamiento y es prohibido su utilización. Entonces, esta organización es la que se encarga de supervisar y de vigilar. Por ejemplo, en el proceso de destrucción de armas químicas en Rusia y el proceso actual que se está llevando a cabo en los Estados Unidos para también destruir todas sus existencias, la OPAC con sus expertos son los que, con sus inspectores, son los que están ahí supervisando, inspeccionando, verificando, observando, monitoreando, a ver si lo que dicen que están destruyendo está ocurriendo o no. Y también pudiese haber, por ejemplo, en algún país, algún programa secreto donde pudieran estar produciendo armas químicas que no lo declaran, pero eso ya es una violación pues a esos tratados y a lo que han firmado estos países. Eso pudiera ser. Hay países, como dije anteriormente, que no son miembros de la OPAC, son 3 o 4 países en el mundo que todo el mundo sabe que no son miembros de la OPAC porque ellos producen y tienen embodegadas armas químicas, aunque no las están utilizando, pero las tienen ahí por si las moscas en el futuro. Entonces, pero la OPAC es la encargada de eso. Cuando yo y la OPAC, cuando hay un incidente, por ejemplo, los que han estado ocurriendo en Siria últimamente, la OPAC es la que determina si en efecto se utilizaron armas químicas o no. Los expertos, ellos son los que van sobre el terreno, ellos investigan, toman las muestras, en fin, ese es su trabajo. Pero hasta ahí, ellos solamente determinan, porque ha habido acusaciones falsas. Muchas veces dicen, bueno, aquí hubo una utilización de armas químicas, llegan los expertos técnicos de la OPAC y dicen, no, aquí fue otro tipo de bomba, otro tipo de explosivo, otro tipo de muerte causada, pero no por armas químicas. Y a veces determinan que sí. Y la OPAC, ese es su trabajo. Pero después de eso no había, digamos, un mecanismo para determinar quién es el responsable, quién está atrás. El mandato de la OPAC no le da esa autoridad, sino solamente decir sí o no hubo utilización de armas químicas. Y por eso es que el Consejo de Seguridad crea ese mecanismo que yo presidí durante todo el año pasado, y el mandato específico era recibir de la OPAC el estudio, la conclusión de lo que determinaron. Si hubo de utilización de arma química en algún lugar, entonces le trasladaban a mi mecanismo esa información, nosotros lo recibíamos y en base a esa información empezábamos nuestro trabajo de investigación y de consultas para determinar quién era el responsable de eso. O sea, eran 2 organizaciones distintas, la OPAC para determinar el uso y el mecanismo que yo encabezaba para determinar quién era el responsable. Y respecto a esto, en las redes han habido varias noticias, pero una que nos hacen énfasis es que sí es cierto que los inspectores de la OPAC no pudieron entrar a la zona de devastación para poder hacer una inspección.
Eso ocurre con frecuencia. Por ejemplo, el año pasado, el 4 de abril, en Han Shei-kun, no se permitió a los expertos de la OPAC a poder ingresar a Han Shei-kun. Entonces era difícil determinar si había sido utilizada el arma química o no. Sin embargo, cuando ya los expertos estaban negociando con los grupos rebeldes para poder entrar a Han Shei-kun, un cese el fuego, para poder acceder al sitio donde estaba el cráter, donde estalló la bomba aérea, vienen los grupos rebeldes y también el gobierno sirio. Ellos tuvieron acceso al cráter y el gobierno sirio recogió muestras de los remanentes dentro del cráter y alrededor del cráter de los productos químicos que estaban ahí esparcidos. Entonces el gobierno sirio recogió esas muestras, se las entregó a la OPAC y el gobierno sirio dijo y declaró oficialmente sí hubo utilización de armas químicas en este lugar. Entonces ya no había necesidad de que la OPAC fuera al terreno mismo, al sitio, porque ya el gobierno sirio había declarado que sí había sido utilizada el arma química y entregó esas muestras a la OPAC. Muchísimas gracias. Y ahora en Guta, por ejemplo, en Duma, una ciudad vecina a Guta, hace 12 días cuando se dio este incidente, al día de hoy el gobierno sirio no ha permitido el ingreso de la delegación de los expertos de la OPAC, de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, aduciendo todo tipo de temas de seguridad, etcétera. Entonces, entre más tiempo pase, entonces es menos posible poder recabar las muestras necesarias y hasta el momento esta delegación de la OPAC se le ha obstaculizado el acceso al lugar. Muchas Edmond, gracias. hay una serie de preguntas para que no nos suceda como otras veces, que se van acumulando y ya no las podemos responder, y en cortesía a nuestros escuchas. Hay varias. De hecho, hay una muy interesante que ya sabemos más o menos la respuesta, pero hay que acudir a ella. La hace el señor Ludwig de León. Dice, ¿no será una cortina de humo por parte de los Estados Unidos para obtener los recursos naturales de gas por los Bilderberg? La represalia que este ataque aéreo que realizó los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia de manera conjunta fue una acción muy quirúrgica. Entonces no tuvo pues efectos de dominio militar, sino que se destruyó el Centro de Investigaciones Científicas en Damasco mismo, que era el centro donde se desarrollaban los programas y destilaban y producían muchas de estas armas químicas, sobre todo el gas sarín. También se destruyó una bodega en el norte de Siria, en la provincia de Idlib, en donde se considera que ahí guardaban muchas existencias, el stock de estas armas químicas, y se atacó una base aérea de donde salieron los aviones que lanzaron estas bombas químicas. O sea que en este momento la guerra en Siria ya la ganó el gobierno de Bashar el-Assad, con el apoyo de los rusos y de los iraníes y de Hezbollah. Entonces una operación de este tipo, tripartita, esta coalición de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, no va a cambiar el tenor, la situación de la guerra o de quién domina o quién pierde o quién gana, sino que fue una acción puramente de represalia por el uso de armas químicas y nada más. El tema del cortina de humo o el tema del control del territorio, el control de los pozos petrolíferos o gasíferos, eso ya se perdió. Eso ya en este momento pues ya el occidente, los países europeos y Estados Unidos no van a tener el control de eso. Ya lo tiene Rusia y lo tiene pues Irán y Hezbollah y el régimen de Bashar el-Assad. Entonces esta acción no pretende cambiar el curso de la guerra, sino que era, como dije, una operación quirúrgica. Y hay que advertir también que los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, cuando van a realizar este tipo de operación, le informa al gobierno sirio y le informa al gobierno ruso. Mañana a tal hora vamos a atacar y vamos a atacar en este lugar, aquí, aquí y aquí. Y entonces el gobierno sirio puede movilizar a cualquier población civil que está ahí, o funcionarios o empleados de esas instalaciones, y entonces así se evitan pues estos efectos colaterales. Entonces no hay que ver esta
esta operación militar de castigo por el uso de armas químicas, muchas personas pensaban que era el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, o que aquí iba a haber unas represalias, y que esto aquí terminó, aquí estuvo. Ninguna de las partes tiene interés en escalar esta situación. Fueron advertidos de que si se usaban armas químicas iban a recibir ese tipo de acción militar. Eso ya pasó, pero no veo yo a nivel militar ninguna posibilidad de deterioro de la situación y de las relaciones ya bastante deteriorada entre las grandes potencias. Esta es la información que nosotros nos encanta trasladarle a ustedes. ¿Por qué? Porque en las redes sociales y otros comentaristas pues expresan su opinión sobre es que este fue un atentado y fue catastrófico y la gente está muriendo. Por supuesto, claro, ese es un efecto, ¿no? Pero esta información que usted nos está dando pues también es importante que la traslademos bien al público, porque estoy segura que muchos no sabían que, por ejemplo, sí habían avisado que iban a atacar, ¿verdad? Para que no se... Y no fue el aviso ese de Trump vía Twitter diciendo, no, ahí van los barcos, no. Hay conductos, canales diplomáticos y militares donde se les sabía, exactamente. Sí. Bueno, entonces vamos a un corte de nuevo y vamos a regresar con otras preguntas que ya nuestros radioescuchas nos están realizando. Y no sé si alguna otra cosa, Stephanie, por el momento. Regresamos con una consulta de Isia de León Gutiérrez. Y sí, no. Estamos de vuelta, no se nos vayan. Geópolis. Siga en sintonía de Geópolis, un programa de temática internacional. Solo por libertópolis.com. Geópolis. Programa de temática internacional. Una mirada al acontecer mundial. Geópolis. Siga en sintonía de Geópolis, un programa de temática internacional. Quiero vivir en una sociedad de personas responsables Una sociedad de personas responsables y libres. que busquen su propia felicidad. Su felicidad. su propia felicidad. Su propia felicidad. ¿Sabes quién podría decirme cómo podría yo existir si ya no está mi libertad, mi libertad, mi libertad, mi libertad? Libertópolis. Estamos de vuelta en su programa Temática Internacional. Gracias por estar con nosotros. Estamos abordando el tema de Siria. Amarillo, escuchas, tenemos varias preguntas de ustedes. Vamos a empezar a seguirlas desarrollando. Para quienes están incorporando, porque hemos visto algunos que lo están haciendo, estamos tratando un tema muy delicado. Es el tema de Siria y específicamente si ha habido o no ataques, sobre todo en el tema de armas químicas. No estamos hablando de lo que obviamente ratificó el presidente Trump de Estados Unidos con el apoyo de Inglaterra y Francia, de que hubo una represalia por esta situación. Hemos visto con la investigación que ha hecho a través de las comisiones que ha liderado el doctor Monmulet que ha sido así, ¿verdad? Entonces quedan algunos pendientes sobre todas esas preguntas que ustedes muy amablemente nos están trasladando. Por favor, Carolina. Muy bien. Tenemos una pregunta de Carlos Méndez que dice así: ¿qué responde a los grupos que señalan que el ataque a Siria es una violación al derecho internacional?
En efecto lo es, porque es un ataque unilateral de 1, 2, 3 países en este caso, sin la autoridad del Consejo de Seguridad. O sea que también el uso de armas químicas ha sido una violación al derecho internacional, porque como sabemos están prohibidas y sin embargo se siguen utilizando en Siria. O sea que aquí todas las partes, en su afán de control geopolítico de la región o de Siria, pues cometen este tipo de violaciones al derecho internacional. Cuando los Estados Unidos atacó unilateralmente a Irak hace ya varios años, el secretario general de la época, Kofi Annan, cuando le preguntaron, bueno, ¿y considera esta acción legal? Y dijo, no, esta es una acción militar, una intervención unilateral ilegal de parte de los Estados Unidos, porque no se puede realizar este tipo de operaciones militares sin el aval, sin el apoyo, sin una resolución del Consejo de Seguridad. Y en este caso hubiera sido imposible porque uno de los miembros, Rusia, hubiera vetado cualquier decisión en esa dirección, en ese sentido, del Consejo de Seguridad para autorizar un ataque. El Consejo de Seguridad, por ejemplo, en Libia, cuando los ataques en contra de Muammar Gaddafi, autorizó esos ataques, o sea que los ataques militares en contra de Trípoli, del régimen de Gaddafi, esos fueron hechos dentro de la, entre comillas, legalidad del derecho internacional, porque fueron autorizados por el Consejo de Seguridad. Siempre, y Rusia siempre y China habían advertido, siempre y cuando eso no represente un cambio de régimen. Y la verdad es que de eso se trataba al final, ¿verdad? Los Estados Unidos y los otros países, miembros del Consejo de Seguridad, lo que buscaban era el cambio de régimen, y eso sirvió como un parteaguas también, y desde entonces no ha habido una resolución del Consejo de Seguridad que autorice pues una operación militar como había ocurrido en el pasado. O sea que, respondiendo a su pregunta, sí, estos ataques unilaterales de Francia, el Reino Unido y Estados Unidos sí son una violación al derecho internacional, como es también la utilización de armas químicas. Muy bien. La otra pregunta, Carolina. Carla, por favor. O Ana Gabriela de León. Como vayan entrando en el orden. Muy bien. Carla Vázquez, que le enviamos un saludo, dice: muchos países hablan acerca del tema sin involucrarse directamente, pero ¿quién podría, en otras palabras, levantar la voz por toda esa gente inocente? ¿Cómo están involucradas las grandes potencias para lograr apaciguar la guerra? Ha habido muchos esfuerzos de mediación. El señor Staffan de Mistura, que es un diplomático sueco-italiano, ha sido el jefe de esta misión, delegado por el Consejo de Seguridad para mediar en el conflicto sirio, pero no ha podido avanzar mucho en esos esfuerzos. Por supuesto, toda la comunidad internacional, todos los países están preocupados por el sufrimiento humano, y las tragedias, y los muertos, y los refugiados, y los heridos, y las bombas químicas, pero muchos de esos países que dicen estar preocupados tampoco tienen mucha posibilidad o fuerza para poder parar la guerra. Aquí es, como dije anteriormente, está en juego el tema geopolítico y el control de un territorio que es muy importante, porque tiene efectos pues para a nivel mundial. Muy bien. Stephanie, las otras preguntas. Sí, solo una última antes para... bueno. Sí, Stephanie, yo termino el módulo. ¿Y si está consultando qué va a pasar con Trump a nivel internacional o nacional por haber tomado esta decisión? No va a tener ninguna consecuencia. El presidente de los Estados Unidos tiene la autoridad de ordenar este tipo de ataques, como lo tiene la primer ministro del Reino Unido, Theresa May, y como el presidente Macron de Francia también. Dentro de sus constituciones, estos jefes de Estado, jefes de gobierno, tienen la autoridad de autorizar este tipo de ataques de corta duración. Si ya fuera una guerra mucho más amplia, entonces sí necesita la autorización, en el caso de los Estados Unidos, del Congreso. O sea que esto no va a tener ninguna consecuencia ni política ni legal para ninguno de los tres jefes de gobierno o de Estado que autorizaron este ataque. Okay. La pregunta que más nos han hecho es: ¿cómo esta guerra nos afecta? ¿Cómo afecta a Guatemala esta guerra? Bueno, la guerra
en sí, bueno, nos afecta. El conflicto, ¿verdad? Bueno, el conflicto en sí, porque el mucha con- gente sí. no está informada y como le comenté fuera de micrófonos, Sí, algunos amigos me preguntaban. Bueno, el control de Siria es muy importante. Si Rusia, como ya lo está haciendo, Irán y Hezbollah controlan el territorio, ellos van a tener o ya tienen la llave de los oleoductos que vienen de Kuwait o de Irak o de Kurdistán con el petróleo y el gas que va hacia Europa y hacia el resto del mundo. Entonces ellos pueden ahí cerrar o abrir esa llave a su conveniencia, pueden aumentar el precio, etcétera. Entonces eso podría tener efectos también sobre la economía del resto del mundo, incluyendo Guatemala. Pero en el tema específico de las armas químicas, cuando, yo se lo dije a los rusos varias veces, si se permite el uso de armas químicas en Siria, es un pésimo precedente. Y esto le va a dar ideas también a otros grupos radicales, rebeldes, fundamentalistas, terroristas alrededor del mundo, de que no hay castigo, de que se utilizan las armas químicas y eso se va a reproducir en otras partes del mundo. Y yo les dije a los rusos, ustedes tienen varias repúblicas en Rusia, donde hay Chechenia, por ejemplo, y muchos otros donde hay unas grandes mayorías musulmanas con grupos radicales ahí que pueden utilizar armas químicas en contra de ustedes. O sea que el tema del precedente es muy importante y el tema de la impunidad, que ya al haber cancelado el mecanismo que yo dirigía, Rusia no permitió su renovación de su mandato. Entonces la determinación de responsabilidad de los que han cometido estos crímenes contra la humanidad, que así han sido catalogados, pues van a seguir utilizando armas químicas y, como dije, eso se podría propagar, extender alrededor del mundo, y eso en algún momento, si no se para ahora y aquí, podría tener consecuencias para Guatemala también, además de que nosotros, como un país que se jacta de respetar el derecho internacional, también tenemos que respetar los acuerdos y los tratados internacionales que prohíben el uso de armas químicas. Tenemos muchas preguntas, estimado Edmond. Tenemos también otro gran invitado, un gran amigo. Tenemos también una buena amiga que está aquí con nosotros desde hace un buen rato. Estamos muy contentos de que estos temas sí les interesen y que podamos involucrarnos todos. Rápidamente, Ludwig de León con el tema de geopolítica. A mí me ha tocado dar el curso de geopolítica en algunas universidades del país y le puedo decir que no se utiliza mucho el tema de geoeconomía, aunque muy bien contestó Edmond que el tema precisamente geoestratégico, que ese sí se utiliza, es muy importante. Realmente Siria es un país que está en una posición increíble. Muy bien lo decía Edmond, el paso de los oleoductos o gasoductos que van a dar al Mediterráneo pueden impactar en muchas formas el tema económico internacional. Ahí sí. Pues muy interesante, qué buenas preguntas las que están formulando nuestros amables escuchas. Queda otra que no quiero dejar, ya que tenemos aquí a Ana Gabriela. Quiero hacérsela de una vez, Edmond, que es cómo queda en esta situación las Naciones Unidas y también cómo queda el Consejo de Seguridad. Bueno, el Consejo de Seguridad específicamente pues queda muy mal, como en muchas otras ocasiones. No hubo un acuerdo. No hubo un acuerdo desde un principio para condenar el uso de armas químicas en Siria, no ha habido acuerdo en muchos otros temas y ahora al violarse el derecho internacional, al utilizarse armas químicas en Siria, por un lado, y al haber represalias militares también unilaterales sin la autorización del Consejo de Seguridad, pues eso también debilita o afecta la credibilidad del Consejo. El Consejo de Seguridad es un ente eminentemente político. Cuando Rusia invadió la mitad de Ucrania y anexó la mitad de Ucrania y la península de Crimea, una acción unilateral también, y no hubo de parte del Consejo de Seguridad ninguna decisión de condena a esa acción unilateral, violatoria del derecho internacional también por parte de Rusia, porque Rusia vetó la resolución, los proyectos de resolución preparados en el Consejo de Seguridad. Entonces, ahí están esas grandes potencias también a través del veto, defendiendo sus propios intereses y no tienen empacho en utilizar ese veto y en protegerse de esa manera. O sea que
Las Naciones Unidas, como decía Dag Hammarskjöld, el secretario general, no fue hecha para llevar al mundo al cielo, sino para impedir que se vaya al infierno. Entonces se hace lo que se puede dentro de estas relaciones de poder entre las grandes potencias. Tenemos una pregunta que es muy larga de Ana, tiene iniciales G, B, que se la quiero resumir porque es más que un comentario que una pregunta. Es una afirmación que hace del tema de la guerra y por supuesto lo que está pasando en Siria. Y le quiero hacer, con la información de ella, hacerle una pregunta. Con ese liderazgo que tuvo en esta comisión dentro de Siria, ¿podemos afirmar categóricamente que sí utilizó el gobierno de Bashar al-Assad armas químicas en suelo propio? En el incidente de hace una semana y media no se ha determinado todavía oficialmente si se utilizaron armas químicas o no. Hay sospechas porque están las víctimas, están las declaraciones de los médicos, de los que asistieron, y están los videos, las películas, las fotografías de las víctimas que demuestran pues que los síntomas, pero no se ha demostrado. Y la OPAC, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que su trabajo es determinar si se han utilizado armas químicas o no en algún incidente, no ha podido llegar al lugar del ataque a recoger las muestras, a hacer su trabajo. El gobierno sirio ha impedido el acceso al lugar. Entonces, en ese caso todavía no se sabe con certeza. En el caso del 4 de abril del año pasado en Han Sheikhoun, que fue uno de los incidentes que me tocó investigar, el más eminente de todos los que hubo durante mi mandato, ahí sí la Organización para la Prevención de Armas Químicas determinó oficialmente y probó que sí se habían utilizado armas químicas en Siria. Así como ISIS o Al-Qaeda también ha utilizado el gas mostaza en algunos de los ataques que han realizado en contra de otros grupos rebeldes. Y el gobierno sirio también ha sido responsable oficialmente del uso del cloro en alta concentración, que se lo colocan en bombas y que lo lanzan y se convierte pues en un arma química. Pero en Han Sheikhoun lo que se utilizó fue el gas sarín, que es insidiosísimo, porque como a diferencia del gas mostaza o del cloro, el gas sarín no tiene olor, no tiene color, es inodoro, incoloro. Aquí podríamos estar en este estudio, en este momento, respirando ese gas sin darnos cuenta, porque no lo sentimos. No tiene color, y dentro de los 2 o 3 minutos siguientes todos los órganos internos están colapsando, todo el sistema nervioso, y es una muerte atroz. Y eso es lo que han estado utilizando en Siria, y sí se ha comprobado y en varias ocasiones, y esa fue parte de mi reporte al Consejo de Seguridad en octubre del año pasado, donde se comprobaba sin lugar a dudas de que sí se han utilizado armas químicas en Siria, unas veces por los grupos rebeldes, sobre todo Al-Qaeda y ISIS, y también por el régimen, el gobierno de Bashar al-Assad. Han sido muchas preguntas y ya tenemos abrumado un poco a nuestro invitado, pero qué interesante. Vamos a hacer una nueva pausa. No se nos vayan porque hacemos las conclusiones y tenemos una información muy importante. No es una invitación para ustedes. Para relajarnos, creo que nos va a quedar bien tomar un poco de vino, porque las cosas están complicadas en el mundo. Vamos de vuelta en unos instantes en su programa Temática Internacional. Geópolis. Siga en sintonía de Geópolis, un programa de temática internacional. Solo por libertópolis.com. Geópolis. Programa de temática internacional. Una mirada al acontecer mundial. Geópolis. Siga en sintonía de Geópolis, un programa de temática internacional.
Estamos de vuelta en su programa de temática internacional Geópolis, ya en nuestro último bloque. Para los que nos están viendo, estamos hablando un poquito sobre Siria. Yo sé que en un programa no podemos abarcar tanto, pero realmente agradecemos pues la presencia de aquí del doctor Edmond Mulet, experto, que realmente nos diga la realidad de toda esta situación. Así es, Stephanie, y bueno, hoy no vamos a poder realizar los saludos así específicos, pero le agradecemos a todos los que están con nosotros el día de hoy pendientes y enviándonos sus preguntas. La verdad es que tuvimos un programa muy activo, y a Edmond Mulet, muchas gracias por este programa que la verdad nos ha resuelto muchas dudas. Pues ha sido un gusto y hablar de un tema que es frustrante y penoso y difícil, porque se trata pues de la muerte de inocentes, de mujeres y de niños sobre todo, y es un tema pues que no ha sido resuelto, que se sigue cometiendo, estos crímenes se siguen cometiendo en Siria, y aunque muchas personas pensaron que podríamos estar al borde de una tercera guerra mundial debido a esto, la verdad es que no es el caso. Nadie quiere escalar en esta guerra, pero el tema de las armas químicas pues queda pendiente. Vamos a invitarlos a ustedes, y quiero que se nos acerque un poquito nuestro buen amigo Diego Solís, que está con nosotros el día de hoy. También está con nosotros Gaby, que agradecemos mucho que haya regresado, que nos venga a visitar y que es parte de nuestro equipo, les cuento. Pero yendo con Diego, y para que se entere también en dónde, creo que nos va a caer bien escuchar esta noticia y esta invitación. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, y pues muchas gracias por la invitación, Estuardo, ahí escuchando la cátedra, ¿verdad? De ese tema que comentaban, y pues bueno, uno aprende todos los días un poquito de todo este contexto internacional, y pues hoy trayéndoles una noticia un poquito diferente, ¿verdad? Sí, hoy fue una radioconferencia y hoy tenemos una invitación. Dale, pues, Diego, por favor. Muchas gracias, Estuardo, y pues para comentarles que el día de mañana vamos a llevar a cabo el Wine Tasting Festival. Es mañana jueves 19 de abril a partir de las 6 de la tarde. Estamos tratando de ir no le llamamos culturizando, pero sí familiarizando a la gente en Guatemala con la cultura del vino, abriendo un poquito más, ¿verdad? Ese gusto o el paladar. Hay gente que lo tiene bastante desarrollado, ya tiene una cultura de vino de años, pero hay personas que están empezando, que tienen esa curiosidad, que han probado un par de vinos, que quieren saber un poquito más. Pues para eso está el Wine Tasting Festival. Es un festival de verano, es al aire libre, es en Dinamia Cayalá. Esto es donde está Top Tea, justo al lado de Top Tea. Y la idea de ser un festival de verano es que, bueno, aparte que sea al aire libre, poder tener salas al aire libre, sillas altas, sillas bajas, mesas altas, poder degustar un poquito, no solo del vino, sino también del buen clima que todavía tenemos, que hace bastante calor. Y tenemos un ingrediente adicional que es bastante importante, que va a ser el arte. El arte contemporáneo es arte guatemalteco, ¿sí? Van a haber bastantes artistas que van a dejar sus trabajos, van a exponer sus trabajos, y a la vez vamos a tener arte en vivo. Van a haber 2 artistas interviniendo unas puertas de madera para que la gente pues pueda ir conociendo un poquito del arte contemporáneo, del mix media, de cómo se lleva a cabo. Diego, una pregunta para ubicar a nuestros radioescuchas, específicamente en qué parte de Cayalá va a estar el wine tasting. Buena pregunta, Estuardo. Dinamia está del lado donde está Semaco, donde está Taco Bell. Se entra precisamente entre Taco Bell y Semaco. Allá a la derecha están las Plumillas. Pueden dirigirse hacia el lado derecho buscando Top Tea o el sótano donde está Hacienda Real. En el nivel de arriba está Met, está Hacienda Real, está un gimnasio de box, y ahí está la plaza al aire libre, ¿sí? Ya tiene una obra de arte, digamos, de Pepo Toledo, que está ahí, que estamos aprovechando precisamente esa área también para ir impulsando el arte. Y pues en esa plaza al aire libre, donde hay parqueo en el sótano, en la parte de atrás, justo al lado de Top Tea, ahí es donde se va a llevar a cabo el evento, a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. El costo son 175 quetzales, que incluyen los 175 quetzales, pues una copa conmemorativa del evento, donde va a ser nuestro machete para probar el vino, ¿verdad? Es importante. Aparte, pues incluye 10 tickets. Estos 10 tickets son canjeables por copas de vino. Por ejemplo, alguien que quiera un vino joven, pues tendrá oportunidad de gustar 10 tipos de vino joven, porque va a ser un ticket. Pero si alguien quiere un gran reserva, que normalmente los restaurantes no lo abren por copa, eso solo es comprando la botella, esta es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque sí lo van a destapar los importadores,
ese va a tener un valor de 3 tickets. Entonces podemos tomar 3 buenos vinos como mínimo y hasta un máximo de 10, ¿verdad? Tenemos importadores de tradición, marcas mundiales, Alcazarén, Corchos. Entonces vamos a tener 2 importadores diferentes. Van a haber también, ¿cómo se dicen? Catas de vino con maridaje dulce, maridaje salado. Uno va a ser a las 8 de la noche, el otro a las 9 de la noche. Y esto es mañana entonces. Esto es mañana, así es. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Diego, la última situación por el tiempo es que es muy importante también para que lo escuchen amables radio escuchas y también colaboradores y equipo. Es qué promoción tenés hoy con nosotros para esta gente tan linda que nos está escuchando hoy. Bueno, hoy les traigo una sorpresa. Sí les conseguí un pase doble, ¿verdad? Para que puedan rifarlo entre los radioescuchas, ¿verdad? Okay. Es para 2 personas con 10 tickets cada uno. Y aparte, también vamos a dar como se lo va a ganar Edmond. Se emocionó. Yo ya sé la respuesta, dice Lola. Hacer una pregunta de vinos, de repente así la gente se emociona y participa. Se emociona. Bueno, podemos hacer una, me parece, podemos hacer una. ¿Quieren que la hagamos de una vez? Sí, de una vez la dinámica. En Siria hay muy buenos vinos. Ya, Edmond se ganó ese. Ya se ganó el... Nombre un vino famoso de Siria, ¿verdad? Qué trabada. ¿Saben? Pues, no, la gente googlea y lo encuentra rápido. Sí, eso no. Diego, danos la pregunta. La pregunta podría ser, ¿cuándo es el Día Internacional del Malbec? Eso está fácil. Yo la sé, pero no puedo participar. Así eso que está fácil ustedes, para los por que favor. Saben. Sí, el Día Internacional del Malbec. Lo voy a googlear. ¿Y a dónde nos pueden enviar esa información, las respuestas? Aquí mismo, en la radio, yo creo que ya están contestando algunos. Alejandra. Sí, Malí ya está. Malí es una experta ahí, nos va a decir algo. Pues la primera persona que conteste tiene un pase doble. Y aparte Met Art Bar and Lounge, que es un proyecto que tenemos también impulsando arte, que está ahí en Dinamia. A las otras 3 personas que contesten después del primer ganador, que les dejen sus datos, nosotros les vamos a regalar el maridaje. O sea, ellos compran sus entradas el día del evento, que es el día de mañana, y nosotros les vamos a regalar el maridaje. El maridaje, para que no sepan, es no solo ustedes ya compraron su entrada con sus vinitos, incluidos sus tickets, sino que aparte, Diego y Met van a darles a ustedes algo, unas boquitas deliciosas que he probado y vaya si no, ¿verdad, Carolina? Uy, ¿verdad, sí. Stephanie? Qué buenas boquitas. Sí, que hemos compartido con Diego. Sí. Vamos a ver si nos llevamos a nuestro amigo y invitado de lujo, Edmond Muleta, al wine testing. Y ustedes, por favor, hagan sus respuestas para ganar. Nos tenemos que ir ya. Quiero agradecer nuevamente al doctor Edmond Mulet por haber estado con nosotros, también a Diego Solís, que es también colega internacionalista, por haber estado también haciéndonos a veces creo que cae bien con tantas noticias nacionales e internacionales, darse un tempito para uno y probar un rato un muy buen vino. Y si uno no sabe mucho, uno puede ir a estas actividades para ir aprendiendo, ¿verdad? Totalmente. Por favor, Edmond, para que ustedes hagan sus despedidas. Solamente agradecerles de nuevo por esta oportunidad. El tema sirio pues no termina, no acaba aquí. Eso me temo que durante las próximas décadas va a estar muy presente pues en el escenario y la preocupación internacional. Lo que yo sí esperaría es de que ya terminen, que ya acaben, que ya no utilicen armas químicas en Siria, porque eso sí, dentro de esa tragedia que sufre ese país, esto realmente es un elemento terrible también. De nuevo, muchas gracias por esta oportunidad. Y te voy a dar tiempo para decir quién ganó, porque ya dijo alguien. Ya. Isia José de León, bueno, qué bueno que participó, y así tal vez tengo el gusto de saludarla porque no la he visto ni en fotos. Bueno, Isia ganó. Entonces me voy a poner de acuerdo con usted a través de Stephanie de cómo se le puede entregar sus entraditas, ¿verdad? Para que pueda, yo le recomendaría que le diga a su buena amiga porque creo que es ticket dobles por lo que vi. Entonces que vaya con ella. Pero eso es decisión suya, ¿verdad? Eso es una sugerencia. Gracias también a Carla Vázquez que nos está escuchando. Gracias, Gaby, por estar con nosotros aquí frente a nosotros. Y gracias nuevamente a Edmond y a Diego por haber acompañado. Nos tenemos que ir porque ya viene en unos instantes María Dolores en su programa de Contravía PM. Muy buenas tardes y con permiso. Libertópolis presentó a